Los recovecos del karma, de Norma e Isabela Bruno. En un pueblito tranquilo de la ciudad de Corrientes, llamado Palmar Grande, de unos 700 habitantes, vivía una hermosa joven llamada Virginia, que quedó viuda a los 16 años. Su padre la había vendido prácticamente a un rico hacendado a la edad de 14 años, y éste decidió hacerla su esposa al ver su cautivante belleza. Cuando murió, ella heredó todas sus riquezas, y al poco tiempo el padre ya era el amo de todas esas tierras y del dinero de su joven hija. Al año siguiente, el padre volvió a casar a Virginia con otro hombre mucho mayor. Era un comerciante de telas muy adinerado. Al cabo de 2 años volvió a quedar viuda y mucho más rica. Ya la noticia se había extendido. Aquella joven mujer atraía la mala suerte, pues a tan corta edad era viuda por 2 ocasiones. Al cabo de unos meses, la joven viuda conoció a Alejandro, un joven que se enamoró perdidamente de Virginia y que no creía en maldiciones ni nada por el estilo. Virginia, por primera vez, deseaba casarse con ese apuesto joven, pues los sentimientos eran recíprocos. Como el joven gozaba de una posición económica muy buena, su padre dio el consentimiento para que su hija se casase por tercera vez. Transcurrieron otro par de años y Virginia y Alejandro fueron muy felices, pero no duró mucho su felicidad, pues a él también le tocó esa suerte de maldición que acompañaba a la vida de Virginia. Murió en un extraño accidente. Virginia estaba destrozada y sumamente desconsolada. Se encerró en su habitación y no quería recibir visitas de nadie. Los únicos que se escabullían en su dormitorio eran un par de gatos pardos, que a medida que pasaba el tiempo, ya no eran 2, sino más de 10. Ella compartía la comida con sus amigos felinos. Cuando por fin decidió abandonar su dormitorio, los gatos la seguían por todos lados. La gente del pueblo la miraba con una mezcla de desprecio, desconfianza y miedo, porque el cura del pueblo había corrido la voz de que era una bruja, ya que tenía muchos gatos negros y con 22 años había enterrado a 3 esposos. A Virginia todo esto no le importó, pues ella no quería volver a casarse nunca más. Pasaron las semanas y meses, y el rumor de que en el pueblo había una bruja pronto se extendió por todos los lugares. La habían apodado la viuda de los gatos. Sucedió que una noche hubo una gran tormenta y un rayo impactó en la iglesia del pueblo, y para la mala suerte de Virginia se lo atribuyeron a ella. Al segundo día, el pueblo enardecido la apresó y la quemaron viva en la hoguera que fabricaron en medio de la plaza principal, argumentando que era una bruja. En su brutalidad, ni les importó la súplica de su padre que intentaba salvarla. Virginia gritaba y pedía ayuda. Entre gritos y gemidos de dolor clamaba y afirmaba su inocencia. Pero la joven finalmente se consumió en la hoguera entre alaridos desgarradores. Casi en su último aliento proclamó: «Juro que me vengaré de cada uno de ustedes». A la noche, su padre, entre lágrimas, recogió su cuerpo inerte. Nada quedaba ya de su hermoso rostro. Era una escena dantesca. Con mucho cuidado la puso en un ataúd y la llevó hasta su gran mansión.
Los únicos que le hacían compañía eran los gatos, que maullaban de dolor por la muerte de su protectora. Finalmente, llorando, el padre se confiesa frente al cadáver de su hija, que, por su avaricia, había dado muerte a sus 3 yernos. Estaba muy arrepentido y no pudo soportar el dolor y la culpa. Frente al cadáver de Virginia, tomó veneno y terminó con su vida. Aquella noche hubo otra gran tormenta, con truenos y rayos, y uno cayó en el gran campanario del pueblo. Los moradores estaban muy asustados observando el fenómeno y se lo atribuyeron a la maldición de Virginia. Nadie quería entrar en esa mansión. Le tenían mucho miedo. Los gatos eran los únicos que habitaban la casa. Y en el pueblo aún había muchas manifestaciones de sucesos paranormales. Pasada la medianoche, se veía a la viuda de los gatos. Ella caminaba por toda la ciudad rodeada de sus compañeros. Con el pasar de las semanas, una plaga de gatos se desató. Cada día eran más y más. En cada esquina del pueblo había 3, 4, y los accidentes entre los habitantes estaban al orden del día. Un hombre que estaba cocinando se tropezó y cayó de cabeza en un caldero. Otro se ahogó en el río. Un padre que estaba rebanando pan se cortó la mano y murió desangrado. Un peón se cayó del granero. Otras muertes eran tan simples como caerse de las escaleras, pero así, uno a uno, todos los que habían participado en aquella cruenta hoguera pública iban muriendo. El sacerdote, el instigador de todo, sentía mucho miedo, porque todo se lo atribuyó a aquellos gatos que consideraba malditos. En una noche particularmente oscura y fría, se escabulló con una gran antorcha, con la intención de acabar de una vez por todas con los felinos. Llegó hasta la puerta de la mansión para así quemarla. La puerta se abrió de repente y vio a la mismísima Virginia, pálida y hermosa, con un gato negro en sus brazos. El cura lanzó un alarido de terror y salió corriendo, pero los gatos le cayeron encima, lo que hizo que soltara la antorcha de sus manos y se prendiera a fuego la sotana. Intentó sacársela desesperadamente, pero no pudo, pues las llamas lo estaban consumiendo. Gritó inútilmente y luego cayó en la cuenta que obtuvo una muerte tan horrible, igual a la de Virginia. Ella, su espectro, lo miró con rencor mientras el gran portón de su mansión se cerraba. Cuentan los testigos de aquella noche que Virginia terminó vengándose de todos los que la quemaron viva. Cada noche de tormenta eléctrica se sigue recordando su leyenda.